Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. No puedo decir mi nombre ni el del resto del equipo. Lo hago por precaución, no por dramatismo. En estos temas, hablar más de la cuenta puede costarte el trabajo o, peor, que te cierren las puertas en cualquier institución seria. Solo diré que fui parte del grupo que participó en las primeras fases del proyecto de investigación subacuática en los cenotes de Tulum, hace algunos años. Todo comenzó mucho antes de que llegáramos nosotros. Durante décadas, la gente hablaba de una figura triangular que se aparecía en el cielo, justo encima de las pirámides. Algunos lo veían como un fenómeno luminoso, otros decían que era un objeto sólido, oscuro en los bordes y brillante al centro. Las grabaciones más conocidas son de 2005, tomadas por turistas y vecinos que estaban cerca del sitio arqueológico. En ellas se ve algo suspendido durante varios minutos, sin movimiento aparente, hasta que desaparece de golpe, sin dejar estela ni sonido. Las autoridades locales lo atribuyeron a un reflejo atmosférico. Incluso llegaron a decir que eran luces de autos que se reflejaban en la humedad del aire. Vaya mentira. Ya desde los años 80 se habían documentado apariciones similares, aunque en aquel tiempo pocos tenían cámaras o formas de registrar algo así. Muchos de esos testimonios quedaron en el olvido, y otros fueron ridiculizados. Recuerdo especialmente el caso de Gumersindo Khan, un vigilante de la zona arqueológica. Lo conocí en persona antes de que el proyecto comenzara, cuando visitábamos Tulum para hacer reconocimiento del terreno. Gumersindo era un hombre mayor, moreno, delgado, de esos que conocen el lugar mejor que los mapas. Me contó que había visto el objeto en varias ocasiones, tanto que ya no le sorprendía. Decía que solía aparecer siempre después de lluvias largas o cuando el viento soplaba hacia el mar. A veces se queda quieto, a veces se mueve despacio, como si buscara algo. Me dijo una tarde, mientras revisaba una de las casetas de vigilancia. Aseguró que en más de una ocasión lo grabó con su celular y subió los videos a las redes, pero que la gente siempre le respondía lo mismo. Que era falso, que era un mentiroso, que estaba ebrio. Con el tiempo dejó de hacerlo. Ya me acostumbré a verlo. Ya ni me asusta, comentó riéndose, aunque no sonaba como broma. Lo curioso es que varios de los trabajadores del INAH conocían esas historias, pero nadie las tomaba en serio. Sin embargo, fue precisamente ese tipo de testimonios lo que llamó la atención de los investigadores extranjeros, no por lo que decían del objeto, sino porque las apariciones parecían repetirse en puntos donde existían conexiones subterráneas de agua, los llamados sistemas de cenotes. Con el tiempo, universidades de varios países y centros de arqueología marina se interesaron en estudiar la zona. Según ellos, si el fenómeno se presentaba siempre sobre lugares donde había estructuras bajo tierra, podría tratarse de una coincidencia física, algo relacionado con campos magnéticos o resonancias del terreno. La hipótesis parecía lógica. Los mayas construyeron muchas de sus ciudades en lugares con relación directa entre el cielo, la tierra y el agua. Algunos pensaban que Tulum podría tener un sistema de cámaras o túneles subterráneos que conectaban con los cenotes cercanos. Fue ahí cuando la UNESCO y la Universidad Nacional unieron esfuerzos y crearon un proyecto internacional de investigación. Yo fui asignado como parte del equipo técnico subacuático, junto con especialistas en geología y escaneo digital. A nosotros nos encargaron el levantamiento topográfico del subsuelo acuático y la recolección de muestras de sedimento. El grupo lo integraban personas de México, España, Francia y Canadá.
El enfoque era claro: comprobar si realmente existían estructuras hechas por el hombre bajo los cenotes y si su orientación o ubicación tenía relación con los puntos donde se habían registrado los avistamientos triangulares. No se trataba de buscar ovnis ni nada parecido. El objetivo era arqueológico, pero con apoyo tecnológico. Se pretendía entender si los antiguos mayas habían aprovechado esas cavidades naturales con un propósito astronómico o ritual. La mayoría del equipo era escéptica respecto a las historias del vigilante y los rumores del pueblo. De hecho, la primera reunión de campo comenzó con una aclaración del coordinador principal: venimos a investigar estructuras, no luces. Sin embargo, en las charlas informales, el tema siempre salía. Algunos lo veían con curiosidad, otros con burla, pero nadie lo ignoraba del todo. Yo, personalmente, no sabía qué pensar. En lo profesional, tenía claro que los cenotes son una red natural de túneles y galerías que pueden generar reflejos extraños, ecos de luz y efectos ópticos. Pero al escuchar a la gente local, especialmente a Gumersindo, me daba la impresión de que algo más pasaba. No porque creyera que fueran naves, sino porque hablaban con la seguridad de quien ha visto algo varias veces y ya no duda de lo que vio. Antes de iniciar las inmersiones, el equipo realizó estudios con sonar y magnetómetros. Los primeros resultados fueron interesantes. Bajo ciertos cenotes, se detectaban cavidades con patrones lineales poco comunes, casi geométricos. Algunos técnicos sugirieron que podían ser fracturas naturales o grietas de presión, pero la simetría de los trazos llamaba la atención. Esa información bastó para solicitar una segunda etapa de financiamiento, enfocada ya en exploración directa. En los días previos al descenso, nos quedamos alojados cerca del sitio arqueológico. En las noches, mientras revisábamos los equipos, escuchábamos las mismas historias de los pobladores. Muchos afirmaban haber visto luces sobre el mar, otras veces sobre la selva, siempre triangulares. La mayoría coincidía en que no emitían sonido y que, cuando aparecían, los animales se callaban. Uno de los técnicos franceses intentó explicarlo como un fenómeno eléctrico, descargas naturales que se amplificaban por la humedad. Pero las descripciones eran demasiado precisas para descartarlas tan fácil. Una noche, Gumersindo se acercó al campamento con su viejo celular y nos mostró uno de los videos que aún conservaba. La grabación era borrosa, tomada desde la caseta de vigilancia. En ella se veía el perfil de las pirámides, y sobre ellas una figura clara, triangular, de un blanco azulado. Permanecía inmóvil unos segundos y luego parecía desaparecer lentamente, como si se apagara. El archivo tenía fecha de 2012. Nadie hizo comentarios, pero todos nos miramos. Era evidente que, aunque no podíamos confirmar nada, el video no parecía un reflejo cualquiera. Al día siguiente, el coordinador ordenó mantener el asunto fuera de los reportes oficiales. Dijo que no debíamos distraernos ni dar pie a interpretaciones sensacionalistas. Esto es ciencia, no televisión, repitió. Aún así, cada vez que salíamos a revisar el equipo por la noche, todos mirábamos al cielo. Ninguno lo decía en voz alta, pero todos esperábamos ver algo. El primer descenso se programó para la semana siguiente, con un protocolo estricto de registro y seguridad. Los buzos principales serían 2 especialistas con experiencia en cavernas, y yo estaría a cargo del monitoreo en superficie. Antes de iniciar, nos hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad que limitaba cualquier tipo de publicación o comentario público. En ese momento no lo tomé muy en serio, pero con el tiempo entendí por qué era necesario. Durante los preparativos, Gumersindo pasaba a menudo a saludarnos. Decía que le daba gusto que por fin alguien serio se interesara en el tema, aunque dudaba que nos dejaran llegar hasta el fondo. «Ahí abajo hay cosas que no quieren que se vean», me dijo una tarde, señalando hacia la selva. Yo no le respondí.
Pensé que hablaba en sentido figurado, pero noté que lo decía con seriedad. El día que iniciamos las inmersiones, el clima estaba estable y el agua más clara de lo habitual. La primera exploración fue limitada, de reconocimiento, y no se descubrió nada fuera de lo común. Sin embargo, desde la primera hora todos coincidimos en algo. El lugar tenía un silencio raro, distinto al de otros cenotes. El eco se sentía profundo, como si el agua absorbiera el sonido. Esa noche, mientras revisábamos las lecturas del sonar, se detectó una cavidad más amplia de lo previsto, a unos 30 metros de profundidad. Se programó una segunda inmersión para el día siguiente, ya con cámaras de alta definición y escáner 3D. Hicimos una segunda inmersión. Esta vez yo formaba parte del grupo principal de buzos, junto con otros compañeros que llamaré Pierre y Arthur. Desde el principio sabíamos que el descenso sería más complejo por la profundidad y la extensión del túnel que el sonar había detectado. Todo estaba perfectamente calculado. Tiempo bajo el agua, presión, niveles de oxígeno y temperatura. Avanzamos lentamente siguiendo la cuerda guía. Los primeros metros eran iguales a la inmersión anterior, paredes naturales, formaciones calcáreas irregulares. Pero al llegar al punto donde el sonar había marcado la anomalía, vimos algo que nos dejó sin palabras. Frente a nosotros se abría un túnel que no coincidía con las formaciones naturales de la piedra caliza. Las paredes estaban perfectamente pulidas y presentaban ángulos rectos, algo imposible de generar por erosión natural. Me acerqué a tocar una de las paredes. La textura era lisa, sin sedimentos ni grietas. Pierre comentó por radio que era como una superficie cortada con máquina. Arthur iluminó hacia el fondo, y el reflejo de la luz se extendió hasta perderse en la oscuridad. No había rastros de vida marina adherida, ni algas ni moluscos. Era una estructura completamente limpia, como si algo la mantuviera así. Seguimos avanzando por el pasadizo, revisando cada tramo con cuidado. A los 20 metros, el túnel empezó a ensancharse. Los instrumentos marcaban que seguíamos dentro de la misma formación, pero lo que veíamos no correspondía con nada natural. El suelo era plano, sin piedras sueltas, y las paredes tenían un patrón de líneas paralelas, casi perfectas. A unos metros adelante el pasadizo terminaba en una cámara. Entramos despacio, con las linternas al frente. En cuanto la luz tocó el fondo, todos nos quedamos inmóviles. Frente a nosotros se abría una sala circular, claramente modificada por intervención humana. En el centro se encontraban varias figuras talladas en piedra negra, dispuestas en semicírculo, todas mirando hacia una misma dirección. Eran 6, tal vez 7. Cada una tenía una forma humanoide, pero sin rostro ni rasgos definidos. Me acerqué a una de ellas y pasé la mano por la superficie. La piedra era fría y muy lisa. No tenía erosión ni marcas visibles de herramientas. Parecía haber sido moldeada de una sola pieza. Pierre tomó fotografías y midió la altura, 1,80 m aproximadamente. Las figuras estaban dispuestas frente a una abertura sellada por una losa monolítica. Arturo enfocó su linterna en el centro de la losa, y todos vimos el grabado, 3 triángulos superpuestos. Nos quedamos varios segundos sin hablar. El símbolo era exacto, con líneas tan finas que parecían hechas con tecnología moderna. Pierre comentó que nunca había visto nada parecido en una estructura subacuática. Grabamos todo en video, hicimos el escaneo 3D y tomamos notas rápidas en las pizarras impermeables. El símbolo no figuraba en ningún registro conocido de la iconografía maya. Lo sabíamos porque antes de bajar habíamos revisado las bases de datos del proyecto. Aún así, el encargado del proyecto, desde la superficie, nos pidió capturar cada ángulo posible. Dijo que el patrón le recordaba a ciertos petroglifos encontrados en el norte de África, y Arthur mencionó que algo similar había sido reportado en las estructuras sumergidas de Yonaguni, Japón. Las coincidencias entre culturas separadas por océanos eran difíciles de explicar. Estuvimos dentro de la cámara más de 40 minutos. El aire comenzaba a bajar,
así que el encargado nos ordenó iniciar el ascenso. Antes de salir, dejé una marca de referencia en una de las rocas cercanas. Mientras lo hacía, noté algo raro, una vibración leve, apenas perceptible, que hacía temblar ligeramente la cuerda guía. Le pregunté a Pierre si sentía lo mismo, y dijo que sí. Arturo lo confirmó también. Pensamos que era el eco del generador del sonar, pero al volver a la superficie, los técnicos dijeron que el generador había estado apagado en ese momento. Al revisar las grabaciones esa misma noche, notamos algo más. En uno de los videos, justo cuando nos acercamos a la losa, el medidor de sonido registró un pulso rítmico. No era ruido de corriente ni de burbujas. Era una secuencia repetitiva, casi matemática, proveniente de un punto más profundo que la cámara. Durante los días siguientes, hicimos varias inmersiones para continuar el registro. Cada vez que bajábamos, el sonido se repetía. Era un patrón constante de pulsos, espaciados de manera uniforme. Los técnicos del sonar confirmaron que la señal provenía de una zona más abajo de la losa. La secuencia coincidía exactamente con la forma de los 3 triángulos grabados. Una tarde, mientras Arthur escaneaba la base de una de las figuras, notó que el medidor térmico marcaba una leve diferencia de temperatura entre el suelo y las paredes. Dijo que la piedra del centro era más fría, como si debajo hubiera una cavidad. Tomamos las coordenadas y marcamos el punto. El encargado sugirió hacer una lectura de densidad en la próxima inmersión. Las inmersiones siguientes fueron más tensas. A medida que registrábamos los datos, el pulso seguía apareciendo en el sonar, y las variaciones parecían responder a nuestro movimiento. Si avanzábamos, el pulso se hacía más rápido. Si nos deteníamos, se atenuaba. El jefe nos pidió no especular, solo registrar. Esa misma semana, llegaron 2 especialistas extranjeros para evaluar los hallazgos. Uno de ellos, el Dr. Bianchi, comentó que el símbolo de los triángulos podría ser una especie de sello o advertencia. Dijo que, en ciertas culturas antiguas, los triángulos repetidos representaban barreras o puntos de cierre. No estaba afirmando nada, solo lo mencionó como curiosidad. A la siguiente semana de trabajo, las cosas comenzaron a salirse de lo normal. Yo seguía formando parte del equipo de buzos, y ya habíamos hecho tantas inmersiones que el entorno empezaba a sentirse familiar. Aún así, había algo en ese lugar que no dejaba de incomodarme. El agua siempre parecía más fría de lo que marcaban los instrumentos, y cada vez que descendíamos, el sonido de los pulsos se sentía más cercano. Durante una de las sesiones de registro, Pierre fue el primero en notar movimiento en la periferia del túnel. Estábamos revisando la zona cercana a la losa con el símbolo cuando dijo por radio que algo se movía detrás de una columna de piedra. Yo giré la luz y lo vi por un instante. Una sombra larga, delgada, que se desplazaba sin levantar sedimento. Parecía un banco de peces, pero demasiado grande y con una coordinación poco natural. No hice ningún comentario y seguimos trabajando, aunque no pude quitar los ojos de ese punto. Al regresar a la superficie, revisamos las grabaciones cuadro por cuadro. En cámara lenta se veía con más claridad. No eran peces, eran figuras humanoides, esbeltas, que nadaban con movimientos perfectamente sincronizados. Tenían brazos largos, torsos delgados y una silueta casi transparente. Lo más extraño era que, cuando la luz las alcanzaba, sus ojos emitían un brillo débil, como si reflejaran de manera intencional. Nadie quiso dar una explicación. El Dr. Valdivia, quien era el jefe del proyecto, ordenó que el video quedara bajo resguardo y pidió que no se comentara con el resto del personal. Nos dijo que debíamos concentrarnos en los registros acústicos y suspender la exploración visual hasta nuevo aviso. Sin embargo, en los días siguientes los sensores térmicos comenzaron a registrar variaciones bruscas de temperatura.
Ocurrían siempre en los mismos momentos en que el sonar detectaba los pulsos rítmicos. En más de una ocasión, mientras descendíamos, se escuchaba un sonido bajo, como una respiración profunda. No era ruido de aire ni del equipo. Venía desde el fondo del túnel sellado. Lo escuchamos varias veces, siempre al final de la inmersión, cuando la corriente se detenía y el ambiente quedaba completamente en silencio. Pierre decía que podía sentirlo en el pecho, como si algo exhalara desde dentro de la piedra. Después de la tercera vez, Valdivia decidió suspender temporalmente las inmersiones. Dijo que necesitábamos analizar todos los registros antes de continuar. Aún con nosotros fuera del agua, los sensores siguieron captando los pulsos en el sonar. Era como si el sonido continuara por sí mismo, sin necesidad de actividad humana. Eso fue lo que más nos inquietó. Días después, el proyecto fue cancelado sin explicación detallada. Nos informaron que el material, fotografías, grabaciones, muestras y bitácoras, sería retirado del laboratorio y enviado directamente a la Secretaría de Marina, bajo clasificación de seguridad nacional. El comunicado oficial solo decía que se suspendían las actividades por riesgo de derrumbes y por medidas de preservación ambiental. Nadie lo creyó. Fue una mañana cuando llegaron vehículos con personal que no pertenecía a nuestro equipo. Eran hombres uniformados, sin distintivos visibles. Revisaron las computadoras, copiaron los discos duros y retiraron el material físico. No hablaban mucho. Solo seguían órdenes. El doctor Valdivia intentó preguntar qué ocurría, pero la respuesta fue simple. Órdenes directas, clasificación restringida. Después de eso, nos dijeron que el proyecto había concluido oficialmente y que quedaba prohibido difundir cualquier información relacionada. Tuvimos que firmar un nuevo acuerdo de confidencialidad, más estricto que el anterior. El acceso al cenote fue sellado con estructuras metálicas y carteles de advertencia. A pesar del cierre, algunos de nosotros seguimos en contacto. Pierre me escribió semanas después para decir que había escuchado rumores de que el material había sido revisado por un grupo externo al gobierno, posiblemente personal científico militar. También mencionó que una de las grabaciones térmicas había sido eliminada del archivo principal antes de ser entregada. Nadie supo quién lo hizo. 3 meses más tarde, un fragmento del informe técnico se filtró en un foro de investigadores independientes. No tenía sellos ni nombres, pero el formato era idéntico al de nuestras bitácoras. El documento contenía una sola advertencia, escrita a mano con letra distinta al resto del texto. Decía: el acceso al recinto no debe ser abierto. Las marcas no son decorativas, son un sello. Lo que sea que habite detrás, aún se mueve. Esa frase se difundió rápido entre círculos de arqueólogos y buzos técnicos. Muchos pensaron que era una falsificación, otros que era parte de un intento de censura. Para nosotros, los que habíamos estado ahí abajo, no quedaba duda. Era real. Después de la filtración, la zona quedó bajo vigilancia militar permanente. Nadie podía acercarse sin autorización. Los lugareños decían que por las noches se veían luces pequeñas en la superficie del agua y que el aire cerca del cenote olía a metal, como si algo liberara un tipo de energía invisible. Gumersindo, el vigilante, nos contó que escuchaba zumbidos bajos cuando se aproximaba, el mismo sonido que nosotros habíamos oído bajo el agua. Dentro de la comunidad científica, el debate se dividió. Algunos sostienen que las figuras registradas en el video son una forma de vida desconocida, adaptada a las condiciones extremas de los cenotes. Hablan de una especie biológica aún no clasificada, que habría evolucionado en las profundidades sin contacto con la superficie. Otros aseguran que no son organismos vivos, sino restos o proyecciones de una civilización desaparecida, posiblemente los constructores originales del túnel y la cámara.
Yo no tengo una explicación definitiva. Lo único que puedo afirmar es que vi cómo se movían, cómo sus cuerpos se deslizaban sin romper el equilibrio del agua. No eran ilusiones ni reflejos, se movían con coordinación y propósito. A veces pienso que sabían que los observábamos. Un año más tarde, fui invitado a una conferencia. Uno de los asistentes me reconoció y me preguntó directamente si era verdad lo del cenote de Tulum. No respondí, pero antes de irse, me dijo que en la última temporada de lluvias se habían reportado nuevas luces sobre el sitio arqueológico, idénticas a las de 2005. 3 triángulos luminosos suspendidos en silencio sobre el mar. Desde entonces no he vuelto a bucear. Cada vez que escucho el ruido de una bomba de aire o el zumbido de una máquina, me viene a la mente aquel pulso y siento escalofríos. A veces creo escucharlo incluso sin equipo, como un eco distante que se repite cada cierto tiempo, 3 veces seguidas, con una pausa larga entre cada grupo. No sé qué era lo que encontramos, ni si sigue ahí. Lo único que tengo claro es que nadie debería intentar abrir ese sello. Si lo que vimos nadando en las profundidades era solo una muestra, entonces lo que está detrás de la losa es algo que no debería salir. Aún así, hay noches en que pienso en volver. No por curiosidad, sino por certeza. Porque, aunque el túnel está sellado y el acceso prohibido, el mar y la piedra siempre terminan cediendo. Y cuando eso ocurra, alguien volverá a escuchar esos pulsos. Quizá no sabrán de dónde vienen, pero los reconocerán, igual que yo. Sea lo que sea, los triángulos, en el cielo, en la piedra y en las profundidades, forman parte de una misma huella. No son símbolos decorativos, sino un lenguaje. Y si realmente significa lo que creo, entonces el mensaje nunca fue para nosotros, sino para quien venga después.